muchos sueñan con el anhelado sueño americano. Van a la selva 2.000 personas, pero hoy mismo llegarán al campamento para salir mañana otras 2.000, y así todos los días. Y pocos lo logran. ¿Lo lograste? Lo logré. Aquí hasta los sentimientos le cambian a las personas, pero no, esto no es lo que te pintan. No. Parecería que la meta final es llegar a la tierra de las oportunidades. Pero ¿qué pasa después de que ellos lo logran? Te he traído a la hermosísima ciudad de Chicago. He venido hasta acá con la intención de que averigüemos juntos cómo los migrantes después de cruzar la frontera se encuentran con una realidad totalmente distinta a la que ellos se imaginaban. ¿Será el sueño americano como ellos se lo pintaban en algún principio? Es lo que vamos a averiguar en este video, así que quédate hasta el final y mira las historias de cada uno de los que han cruzado y han arriesgado hasta su vida para estar en Estados Unidos. La cantidad de personas en situaciones no deseadas es enorme. Muchos migrantes llegaron a este país atravesando caminos terroríficos, con la única esperanza de vivir una vida llena de ensueños, lo que lamentablemente no es para todos los que lo intentan, pero sí para muchos de los que logran llegar al país de las oportunidades, donde se topan con la cruda realidad, la cual no estaba ni cerca de lo que se llegaron a imaginar cuando emprendieron su viaje. A las afueras de las estaciones de policía hay carpas por todas partes. La mayoría son de personas que habitan en estos tipos de refugios improvisados, ya que no cuentan con un empleo, por encontrarse a la espera de un permiso de trabajo o en muchos de los casos en una especie de limbo migratorio, sin saber qué futuro les espera, por no contar con los recursos económicos para pagar un trámite migratorio y costear los gastos de un abogado que los represente. Así como lo vieron al inicio del video, tuve la oportunidad de entrevistar a una de las personas del refugio, quien nos cuenta su propia experiencia durante esta dura travesía en búsqueda del sueño americano. Me encuentro acá con una de las personas que han atravesado la frontera, de cómo es la travesía de cruzar el río Bravo y todo eso. Me encuentro acá en Chicago, en una de las estaciones de policía que están recibiendo y refugiando acá a migrantes que vienen de todas partes, incluyendo más que todos los de Venezuela. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo es que es tu nombre? Se me olvidó. Siul, me llamo Siul Se Bogado. llama Siul Bogado. Cuéntame, Siul, ¿cómo fue tu travesía y cómo llegar hasta aquí? Bueno, yo me vine realmente detrás de supuestamente mi esposo en ese momento. Me armé de valor porque ya sabía todo lo que llevaba el Darién. El Darién es considerada la selva que no deja ir a los migrantes, un camino mortal que comienza en Colombia y continúa hasta Panamá. Tráfico, bandas criminales, la naturaleza más inhóspita es parte del escenario que les espera a todo aquel que se atreve a tomar el camino dentro de una de las selvas más peligrosas del mundo, donde el sueño americano termina a veces en desesperación, donde el único consejo que se recibe de aquellos que lograron lo imposible al salir con vida de la travesía es que no se lo desean ni a su peor enemigo. Soy una persona que tiene 49 años. Mi estado físico no estaba para entrar a la selva, pero yo lo hice porque lo necesitaba, ayudar a mi familia y venía detrás de mi pareja. Pues. Me armé mucho de valor, fueron días estresantes, lloré mucho, no tienes idea. No es fácil, hay muchas vidas que se perdieron en la selva, muchos familiares, mucho todo y bueno, hoy puedo darle gracias a Dios que estoy aquí, atravesando muchas cosas porque estoy sola. No, vuelvo y te repito, no es lo que te pintan de que Estados Unidos es lo máximo, llegas trabajando, dólares para allá, dólares para acá, no es así. Si no tienes un conocido, si no tienes a alguien que realmente te dé un empleo, que te ayude a conseguirlo, vas a pasar mucho trabajo. Para los que logran conseguir un abogado que los asista en su proceso migratorio o para aquellos que están haciendo las cosas de manera correcta, el obtener un permiso de trabajo les podría llevar un tiempo de espera que va desde los 8 meses hasta 1 año o más, dependiendo del estado donde se solicite, debido a la cantidad de solicitudes que se procesan diariamente. Dios ha estado de mi lado porque si no, no tuviera ni salud. Aquí hasta los sentimientos le cambian a las personas. Sigo aquí luchando
He pensado hasta en devolverme, pero mucha gente me dice que no, porque hay muchas personas que quisieran estar en mi lugar, que no lo han logrado, que han muerto, y sigo aquí porque tengo hijos, tengo a mi mamá en Venezuela que está enferma, a mi hermano que está enfermo, que alguien, oye, de corazón noble me extienda la mano. No estoy pidiendo dinero, nada de eso, lo que pido es una oportunidad de trabajo. No era como te lo imaginabas, ¿verdad? No, nada de esto es como te lo imaginas. Quizás a los primeros que se vinieron hace años atrás le fue un poco mejor, pero ahorita con tanta cantidad de personas migrando, hay muchas puertas que se te cierran, hay mucha gente buena, vemos gente mala, pero no todos somos iguales y cada quien está viviendo su experiencia propia. Cuando te viniste, ¿tú sabías lo que era el título 42 y el 8? No ¿Tú tenías conocimiento que era eso? No sabía. Ok, te lo quiero explicar de la manera más sencilla, sin mucho tecnicismo. El título 42 era aquel que cuando las personas cruzaban Estados Unidos ilegalmente, eran regresadas automáticamente a México. Los esperaban con un autobús y los devolvían a México y no quedaba ningún tipo de registro. Pero el título 8, cuando se activa, tiene muchas más restricciones, o sea, tiene muchas más complicaciones para las personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos. Como por ejemplo, cuando cruzas ilegalmente y aplicas a un asilo político o refugio, si no pasas la entrevista de medio creíbles, pasas a ser deportable de manera expedita, o sea, las deportaciones son más rápidas. De pasar el miedo creíble o la entrevista de solicitud de asilo, te aplica para que vayas a una corte de migración, busques un abogado que te defienda y al lograrlo pasar te dan el refugio, y si no, quedas con la solicitud de deportación o el juez te aplica una deportación y te regresan a tu país de origen y te prohíben regresar a Estados Unidos durante 5 años. Si vuelves a intentarlo dentro de ese periodo de 5 años, te expones a ser arrestado, ir a la cárcel y otras consecuencias mayores. Así que hay que tener bien claro la diferencia entre el título 42 y el título 8. Es difícil aquí todo porque tienes que tener permiso para todo. Aquí realmente. Tienes que tener permiso de trabajo para poder ganarte la vida. Yo me pongo a pensar en ustedes que duermen a veces aquí. Bueno, hay gente que está durmiendo en carpas, ¿no? Sí, hay gente que está durmiendo en carpas. Pero es porque sí, bueno, están buscándolos ahorita dónde refugiar. Nos dieron esperanza en 10 días buscarnos una ubicación. Bueno. Pero aquí estamos, aquí seguimos con la fe en alto. Exacto. Una de las cosas que más preocupa es la llegada del invierno. Es así que el gobierno local se ha puesto en marcha para poderlos trasladar desde las estaciones de policía hasta refugios temporales. Es que en Chicago hace frío hasta de -36 bajo 0 Celsius en invierno. Es así que puede poner en riesgo de muerte a todos los inmigrantes por hipotermia. El empleo aquí es fuerte. Si tienes un contacto, sí, quizás tengas más posibilidades, pero por ejemplo en mi caso no ha sido así. Y he buscado, he caminado y todo es dinero y todo es dinero. Si no tienes dinero no puedes movilizarte, todo lo tienes que hacer caminando. Y bueno, lo que sigo es pidiendo una oportunidad, alguien que me dé una oportunidad de empleo, cualquier cosa. Cualquier cosa, si nos están viendo y pueden ayudar aquí, Azuel, ella está aquí en el distrito 16 de Chicago. No estás sola, tienes una comunidad detrás que estamos tratando de dar lo mejor para ustedes. Y bueno, gracias por compartir tu experiencia. De nada. Y que mi Dios te bendiga mucho, ¿vale? Amén. Mi abuelo siempre decía, lo mejor está por venir, los tiempos difíciles. Después de la tempestad viene la calma. Vamos a ver, alguna solución tienen que hallar para estas circunstancias, ¿no? Y tienes esta gente que se vuelve a veces hasta tu propia familia, ¿no? Sí, con ellos he compartido momentos buenos, momentos malos y llegar el momento que otra vez no vuelvan a separar porque cada quien va a diferente refugio. Pues. Pero estoy más que seguro que vas a guardar el número de alguien y te vas a encontrar con ellos después y van a recordar todo esto que pasaron. Mi Dios te bendiga siempre. Amén. ¿Listo? Bueno, seguimos acá. Vamos a ver otras historias más adelante. La crisis en Venezuela es algo que se viene cocinando desde hace décadas. Como saben, la migración inició primero hacia países de Latinoamérica y hoy por hoy hay un grandísimo número de personas que decidieron venirse a Estados Unidos. Ay, papá, mira. Está -2. Cuando viene eso, ¿qué pasa? Para llevárselo a refugio. Ojalá. Ay, ojalá te toque, ¿no? Emoción. Yo creo que si no viene. Espérate un momentico, que vale, si eso es emocionante, bueno. Claro. Cuando uno ve un bus.
La llegada de estos buses significa el fin de dormir en una carpa, porque aquí que comienza el proceso de llevarlos hasta los refugios temporales, donde van a ser orientados para ubicarse en el proceso migratorio, en cómo adecuarse a esta nueva vida de emigrante. En mi recorrido por muchos de estos refugios no planificados de la ciudad de Chicago, me hizo encontrarme con muchas historias que no pudieron ser contadas. Muchas personas no quieren dar su rostro por múltiples razones, las cuales no son cuestionables. A simple vista se nota la desinformación de las personas sobre leyes, cómo es el proceso de selección de un empleo, hasta cómo hacer para arrendar un lugar para vivir. De más está decir la barrera idiomática con la que muchos se encuentran. Es bastante triste, cada migrante tuvo su motivo personal para salir de su país y nadie es quien para juzgarlos. Les diré que en nuestro próximo video, esto no se queda aquí, porque me fui a la frontera de México para mostrarles de primera mano cómo es el paso de los migrantes desde México hacia Estados Unidos, cómo es el flujo de personas y muchas cosas más. Ahora, después de ver y escuchar todas estas historias, ¿te atreverías a tomar el riesgo de vivir esta aventura tras el sueño americano? Me encantaría saber qué piensas, así que te leo en los comentarios.